Raúl Yaipe Lab. Buenos días. Reciban el saludo de Raúl Yaipe Lab. Quien les saluda es el doctor Richard Solórzano. Yo soy consultor para esta empresa. Y el día de hoy voy a mostrarles un poco de lo que viene haciendo esta empresa que lleva alrededor de 22 años. Cuando se habla de productos biológicos, que es lo que hemos estado viendo esta mañana, no es nuevo, ¿no? Estamos hablando de 40 años atrás que se viene haciendo estos trabajos, incluso de 60 años atrás desde que la tecnología, o 80 probablemente está desarrollada, pero desde hace 22 años el grupo de empresas agroindustriales en general en Perú ha comenzado a utilizar estos productos, sobre todo los entomopatógenos y antagonistas, para los cultivos de agroexportación. Pasó por su momento por el espárrago, por el palto, por el pimiento, y actualmente se aplica en varios de estos otros cultivos, nuevamente el palto y el arándano. Justamente hace unos días estuve en el Congreso Internacional del Palto y me llamó mucho la atención el hecho de que ya no hay empresas de agroquímicos, ¿no? Normalmente quienes iban a los congresos, quienes pagaban un stand, quienes estaban allí, era toda la serie de empresas que vendían agroquímicos y fertilizantes. Al día de hoy, estas empresas se han renovado a la producción de productos organominerales y de naturaleza biológica. Esto quiere decir que el mercado en la actualidad está migrando hacia una agricultura de cuarta generación en el uso de productos biológicos y además en el uso de organominerales, bioestimulantes, y está dejando un poco el uso de ciertos productos que pudieran ser llamados contaminantes. Sin embargo, veo con un poco de preocupación que estos productos se venden todavía de forma genérica. Es decir, siguen el mismo esquema que tenían las empresas anteriormente, que es: tengo una botella, tengo un producto, tiene una función, tiene múltiples funciones y lo sigo vendiendo. No hay una asesoría personalizada detrás del producto. Y es que yo no puedo aplicar un microorganismo si es que no le doy las condiciones. Cuando hablamos de condiciones, hablamos de un paquete que está mucho más allá del producto que estoy vendiendo. Por ejemplo, un microorganismo no es capaz de establecerse sin la presencia de materia orgánica. Hay empresas que todavía siguen pensando que yo aplico tricoderma semanalmente y debo esperar tener 10 a la 8 en el suelo, y tal cosa no es posible. Entonces, en ese sentido, Raúl Yaipe Lab tiene un programa de asesoría personalizado, el cual es más propio de lo que se trabaja en otras partes del mundo, que consiste en asistir al productor, al agroexportador, de tal manera que podamos utilizar la microbiología propia que tenga dentro de sus suelos. Entonces, nuestro programa consiste en hacer desde los muestreos de suelos, evaluar la calidad del suelo, de allí partimos, una calidad física y química convencional, y adicionalmente hacemos una estandarización biológica de todo lo que tiene, para finalmente emitir algunas recomendaciones personalizadas al cultivo, al tipo de suelo, a la climatología y al propósito que tuviera esta empresa en particular, ya que no es lo mismo pues hablar de un palto, de un limón, hablar de lima, hablar de piura, hablar de ica. Son situaciones totalmente diferentes. Así que nosotros apostamos por crear productos personalizados, elaborados a partir del mismo microbioma que contiene el suelo en este lugar, y les voy a mostrar un ejemplo. Varios de los análisis microbiológicos todavía son estos. A la actualidad no existe un estándar de análisis para fertilidad biológica. Para fertilidad física y química sí lo hay, pero para fertilidad biológica no. Actualmente hay 3 indicadores que podrían ser conocidos o estandarizados, que podrían ser los aerobios, los anaerobios y los grupos principales de bacterias consideradas como biofertilizantes, que pertenecen a los géneros Bacillus, Pseudomonas y Tricodermas. Podríamos agregar las fijadoras de nitrógeno quizás, y con eso tendríamos un estándar bastante completo. Estos son algunos de los servicios entonces que actualmente ofrecemos en nuestro laboratorio. Entonces, el proceso de esta asesoría, que va más allá del producto, repito, consiste primero en el muestreo y diagnóstico de la salud del suelo, tanto a nivel físico-químico y, repito, adicional biológico, el aislamiento de los propios microorganismos que contenga este suelo, porque ya tienen años de adaptación al suelo, al clima, a las condiciones incluso de fertilización y otras prácticas agrícolas. Luego, a la evaluación de eficacia y compatibilidad. No todos los microorganismos son compatibles. A veces cuando yo veo una formulación que tiene un bacillus y una tricoderma, como que lo pienso un momento, ¿no? Porque para hacer ese tipo de formulaciones toman varias pruebas. Hay bacillus que incluso son antagonistas de tricodermas y viceversa, y podría estar afectando. Entonces, cuando yo veo un consorcio muy grande con muchas cosas que tiene,
como que uno tendría que pensarlo un poco más y revisar la ficha técnica, ver las evaluaciones en campo si son correctas. Porque tienen necesidades diferentes, entonces yo no esperaría que un hongo y una bacteria consuman lo mismo y vivan en las mismas condiciones, eso es un poco complicado. Al menos en un producto, en un frasco, en el suelo, en el ambiente, hay diseños complejos, ecológicos e interacciones microbianas que lo hacen, ¿no? Pero en un frasco es complejo. Y finalmente terminamos en la formulación de un biofertilizante y un bioinoculante. Estos son actualmente el nombre que se le conoce, se les llama bioinsumos, pero están divididos en estos dos grupos principalmente, los que son los biofertilizantes y los bioinoculantes, siendo un biofertilizante una sustancia que no necesariamente otorga NPK, sino que genera estados de mejora de la solubilización de fosfatos, toma de nutrientes en general, fijación biológica del nitrógeno y actividad antagónica. Les muestro un caso que hicimos. Esto es para un fundo X que tenía una variedad de vid allá en Ica y cultivaban esta variedad que se llama Cotton Can. Nosotros hicimos esta consultoría como tantas otras, para esto tenemos permiso del cliente para poder presentar parte de los resultados, no todos, y les muestro un poco lo que hicimos, ¿no? Tenían un problema de compactación de suelo, era un suelo pues pesado, con algunos problemas, con algunos cationes más que otros, sulfatos, y al agregar pues más hierro, más de otras sustancias, sobre todo fertilizantes nitrogenados, cayeron en una compactación química. Y la planta comenzó a mostrar signos de anoxia, baja poder de enraizamiento y su disminución evidentemente había bajado. ¿Qué fue lo que hicimos? Aislamos algunas cepas de allá. Estos son los dos últimos aislamientos que se tuvo, pertenecientes a los géneros Bacillus. Nos gusta mucho utilizar Bacillus en zonas costeras porque tienen esporas de resistencia y sobre todo son termoresistentes y tienen la capacidad entonces de poder generar y mantenerse en el suelo por largos periodos. Se aislaron dos cepas de Bacillus e incluso se ensayó el mix como consorcio. Algunas pruebas generales, les muestro solo una foto de lo demás que se hizo. Y bueno, esto siempre lo hacemos como una prueba de toxicidad porque no todos los microorganismos son buenos. Es nuestro punto de corte para poder continuar con las demás pruebas de identificación y posterior de biofertilizante en general, ¿no? Solubilización de fosfatos, sideróforos y otros. Estos son algunos resultados finales que obtuvimos. Hemos utilizado no solamente los microorganismos, repito, porque se tienen que utilizar en función de las condiciones en las que voy a cultivar. Entonces agregamos ácidos húmicos, agregamos un enraizante como productos adicionales para poder hablar de la performance de estos microorganismos. Quisiera que vean acá algo. Estos son algunos indicadores que les había mencionado. Cuando utilizamos estos productos ácidos húmicos, rizósfera, tengo un aumento, unos conteos de los mesófilos. Esto es buen indicador porque los suelos compactados tienen más anaerobios que aerobios, entonces subimos los conteos de aeróbicos, así como de los géneros representativos que, repito, ya tienen evidencia que son considerados como biofertilizantes. A nivel de la compactación del suelo también hubo una mejora en la densidad aparente, en la densidad real y en la porosidad como tres indicadores, ¿no? Definitivamente, fíjense, el tratamiento que está combinado en algunos casos tuvo mayor mejora en el sentido de compactación del suelo, ¿no? Estábamos buscando aumentar la porosidad y en cuanto a la densidad, pues esto es un poco variable, no se puede modificar un suelo de la noche a la mañana y menos a punta de microorganismos, pero los resultados de enraizamiento nos mostraron que sí hubo un efecto mayor. Repito, para mayores detalles puede usted acercarse a la página web de la empresa, revisar el estudio de los datos que sí se nos han permitido publicar. Fuera de ello, les muestro un poco la cartera de productos que manejamos. Tenemos, por ejemplo, los tradicionales estimulantes a base de algas, los géneros que ya tienen evidencia de uso, se conoce cómo operan. Y bueno, nosotros añadimos a la formulación algunos carriers, agregamos algunos aminoácidos, algunos ácidos orgánicos que pueden ayudar a mejorar la performance del producto. Nuestra formulación en biológicos es nuestra especialidad. Tenemos Bacillus thuringiensis, tenemos Verticillium lecani, entre algunos de los hongos que utilizamos y las bacterias que utilizamos también para control biológico de algunos lepidópteros. Tricoderma no falta. Hemos revivido un producto que estaba en el mercado durante años y luego desaparece, el que tiene 3 géneros de tricoderma. Estamos hablando de Tricoderma viride, Harzianum y Asperellum, que es un producto muy interesante. Tenemos un aislamiento propio también contra Fusarium, a partir de un Afroharzianum. Y bueno, para mayores detalles y demás, quedarse con esta reflexión
por favor, cuando uno utiliza un producto biológico debe estar bien asesorado. No puede utilizar el producto solamente porque sí puede tener un efecto, puede tener un impacto, una performance variable, pero se puede mejorar su efectividad y esto incluye un manejo integrado que tiene que ver con una agricultura de reconversión, con el uso de materias orgánicas y otros aspectos que deben mejorar. Los invito a visitar nuestro stand. Muchas gracias.